¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les comparto la programación para introducir textos y números en una componente gráfica. Para eso les muestro el siguiente ejemplo que lo habíamos mostrado en el canal, donde introducimos barras en una sección transversal de viga. Acá podemos ir modificando el número de barras inferior. En este caso tenemos 5 inicialmente. Si colocamos 4 barras, vemos que el número de barras se actualiza al igual que el texto, ¿no? Acá me dice que tengo 4 barras de 20 milímetros. Acá podemos cambiar el diámetro, podemos colocar a 16 milímetros y se actualiza, ¿no? En la parte superior tenemos 4, podemos considerar simplemente 2 barras de 16 y vemos que se actualiza el texto como el número de barras. Bien, ¿cómo realizamos esto? Con la siguiente programación, es esta de acá, el cual me permite introducir textos, números y algunos símbolos, ¿no? Bien, esto lo voy a compartir en la descripción, pero antes me gustaría enseñarles cómo utilizar esta parte. Bien, para eso nos vamos a abrir una nueva hoja MATCAD y lo vamos a aplicar a esta programación a un ejemplo. Ya tengo mi hoja o mi programa y voy a abrir esta hojita de MATCAD. Bien, acá tengo una hoja que me sirve para calcular las solicitaciones de una viga de 2 tramos, ¿no? Tenemos los datos y todo el cálculo. Y acá tenemos los resultados. Tenemos los momentos máximos positivos y negativos. Y acá voy a copiar mi diagrama de momentos y lo voy a copiar en esta parte. Bien, ampliamos esto para que se mire mucho mejor. Y copiamos. Vamos al código, copiamos esto y lo pegamos en esta parte. Bien, acá tenemos dos funciones, T1 y T2, prácticamente son lo mismo. Voy a eliminar esto y simplemente voy a trabajar con la función T1. Bien, acá tenemos una función T1 donde tiene 3 partes. La primera, que es donde vamos a introducir el texto, número, valor o cualquier símbolo que nosotros queramos introducir a nuestra componente gráfica. En esta parte, ¿no? Y la segunda, que es la relación del texto, vale decir el tamaño. La primera que me da la relación ancho y la segunda, la relación alto. Y en esta parte definimos la posición del texto donde queramos que se vea. Entonces, para eso vamos a entrar en la componente gráfico de mi diagrama de momentos y inicialmente vamos a configurar el rango para que se visualice mejor. Voy a colocar 4000 y 4000. Bien, entonces para introducir esta función desplegamos esto y acá insertamos la expresión en X. Voy a copiar esto y acá voy a marcar la función T1, me voy a ir a matrices, operadores de vectores y marco la primera que es columnas de matriz. Y acá le voy a colocar la primera columna que sería 0. Voy a copiar esto mismo, voy a insertar la expresión en el XY, copio y acá cambio de 0 a 1. Y acá ya podemos ver de color verde el texto 1 que dice acá. Entonces, ahora vamos a ir modificando. Con el valor 1 podemos ver que me da un valor grande, ¿no? Un texto grande que no se puede visualizar bien. Lo voy a cambiar a 0,1 y vemos que ya se ha vuelto pequeño. La relación alto, ¿qué tal si lo colocamos con 100? Y vemos que ya se va visualizando mejor. ¿Qué tal si lo colocamos 500? Creo que con 500 se ve mejor. 400 y acá podemos colocar como 0,6. Ahí está. Entonces ahí ya se visualiza mejor. Entonces ya tenemos la primera parte que es el texto 1. Acá podemos colocar cualquier otro nombre. Por ejemplo, un momento positivo. Ahí está. La posición. Aproximadamente ese momento máximo positivo debe estar por 0,6. Acá
podemos colocar 0.6. Ahí está. Vertical. Acá lo podemos colocar con 1600 para que se visualice mejor. Negativo menos 1600. Ahí está. Entonces ya tenemos el texto introducido, ¿no? Para que se visualice, acá está viendo muy pegado, podemos ir modificando 0.8 o mantener 0.1. Ahí está. Bien, entonces de esa manera es como podemos ir introduciendo. Pero nosotros estamos realizando la aplicación para un diagrama de momentos. A mí no me interesa colocar textos, me interesa colocar este valor. El momento positivo, que es de 1125 newtons metro, ¿no? En esta parte aproximadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer primero para colocar es convertir este valor o este número a una cadena. Para eso nos vamos a ir a funciones, todas las funciones, y acá vamos a colocar num2 y me aparece la opción de cadena. Desplegamos y esta es la opción que me dice que me devuelve el valor z en una cadena. Selecciono y si esto copio acá, vemos que este valor ya me devuelve como una cadena. Entonces voy a copiar esto a esta parte. Y vemos que ya tengo mi valor de mi momento máximo positivo. Entonces acá podemos ir modificando. Ahí está. Ese sería mi momento. Con 400 lo mantendremos. Que sea 8. De este tamaño para que se visualice mejor. Bien, entonces ya tengo mi valor, pero me gustaría que se visualicen las unidades más. Entonces acá podemos concatenar. Voy a marcar todo esto. Entre paréntesis podemos colocar concat. Acá le damos una coma. Y entre comillas colocamos lo que vamos a concatenar. En este caso es las unidades de Newton por metro. Le damos un espacio y ahí está. Entonces ya tengo mi momento máximo positivo en esa posición, que es de 1125 newtons metro. Para el momento positivo, o en este caso para el momento negativo, realizamos lo mismo. Copiamos esto. Vamos a colocarlo como función T1B. Y acá simplemente modificamos esto. Antes de introducir esto, podemos hacer una verificación. Donde vamos a cambiar el valor de 4 a 6. Vemos que se actualiza el diagrama y a la vez se actualiza el valor, ¿no? Que es 1687.5 newton metro. Y es este valor. Entonces no tenemos ningún problema, vemos que sí se actualiza. Lo que no se actualiza es la posición. Entonces acá tenemos que ir modificando manualmente. Y vemos que se va modificando la posición, ¿no? Pero para no realizar eso, como tenemos este valor, podemos copiarlo acá y dividirlo entre las unidades de newton por metro. Ya tenemos el valor en esa posición. Ahora lo que me faltaría es sumarle la altura del texto más una holgura. En este caso es 400. Podemos colocarle 500 y ya tenemos el valor. Ahora sí, vámonos a modificar. Volveremos al valor inicial, que es de 4. Y vemos que se actualiza el valor y a la vez se actualiza la posición, ¿no? Entonces, en esa parte también estamos realizando la automatización de nuestro diagrama. Bien, ahora sí, vámonos al momento negativo que habíamos dicho. Copiamos esto, B, y cambiamos simplemente. Colocamos negativo y negativo. Bien, para ver si es que está bien, lo vamos a dejar ahí y vamos a copiar esto mismo. Cambiamos ya no 3, 2, sino 3. Y acá ya es T1B. T1B. Entonces, ahí está. Es nuestro momento negativo de 3000 newtons metro, ¿no? Es este valor.
3000. Bien, acá ya no hacemos nada, lo vamos a cerrar. Y ahora la posición. Bueno, en este caso es negativo, negativo con negativo se está haciendo positivo. En este caso se está restando 500, acá deberíamos colocarle positivo. Bien, pero me parece muy alejado del valor, vamos a colocarle 300. 200, sí, con 200. Bien, ahora la posición está en 2. Colocamos acá 2, ya tenemos actualizado la posición. Pero como 2 es un valor y es la separación entre apoyos y es L, podemos colocar acá L dividido entre metro. Y automáticamente ya se va a ir modificando el valor y la posición, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos ya prácticamente introducido nuestro diagrama. Acá también podemos ir colocando, es lo mismo. Bueno, eso más podemos colocarlo. Es esto mismo. 4, 4. Que sea C y C. Bien. Entonces voy a copiar esto mismo, que es lo mismo, pero esto ya sería C. Bien, se está repitiendo la posición. En este caso podría colocar acá L dividido entre metro más los 0,6. ¿Qué tal? Ahí está. Vamos a colocar 0,8 más o menos, ¿no? Acá obviamente igual podemos ir colocando el valor de la posición del momento max. Eso en función a la cortante. En la cortante sabemos en qué lugar la cortante es 0 y por ende tenemos el momento máximo. Entonces podemos ir modificando en esta parte y tener ya el cálculo de los valores en nuestro diagrama ya completamente automatizado, ¿no? Entonces de esa manera es como podemos ir introduciendo textos, valores, números a nuestro componente gráfica. ¿Qué tal si colocamos 4.5? Ahí está, vemos que se actualiza. Bien, un video muy corto, espero les sirva y como les mencionaba, ¿no? Les voy a compartir la programación en la descripción del video. Y bueno, nos vemos en el siguiente video donde vamos a ir profundizando esta parte e incluso vamos a ir realizando cálculos con matrices donde vamos a calcular vigas hiperestáticas de 4, 5, 6 apoyos. Bien, nos vemos en el próximo video.